Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro primer especial de Sintonizados con Dios. Queremos que este especial sea de una gran bendición para sus vidas, a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. También quiero saludar de una manera muy especial a mis compañeros. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Muy contenta también. Yo sé que va a ser un capítulo más donde vamos a aprender más de Dios y vamos a escuchar un testimonio muy grande que tenemos el día de hoy. Recordándoles a todos nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, Tachuela. Bueno, también muy agradecido de estar acá, primeramente con el Señor, por tener esta oportunidad de reunirnos una vez más, mis hermanos, en este canal que es de gran bendición para ustedes y su vida. Bueno, también le damos una bienvenida a nuestro hermano Fabio, que nos está acompañando, para que por favor. Amén, pues nada, gracias al Señor por permitirme la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo con este bello equipo de trabajo. Espero ser de bendición para ustedes y también para los que nos están oyendo y que sea el Señor ayudándonos y edificándonos por medio de este canal. Amén, amén. Bueno, el día de hoy contamos con la grata compañía de nuestro hermano Ever Corrales, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y capellán de nuestro Distrito 30. Pero antes vamos a tener un corto receso y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa y el día de hoy queremos darle la bienvenida muy especial a nuestro hermano Ever Corrales, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hermano Ever, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Ever. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias por invitarme a este precioso programa de mucha edificación. Saludo a los hermanos y amigos que nos ven desde las redes. Muchas gracias. Bueno, hermano Ever, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy acá en este programa, Sintonizados con Dios. Y hermano Ever, queríamos empezar con una serie de preguntas. Los amigos que nos están escuchando también se interesan. La primera pregunta, hermano Ever, es: ¿cómo recuerda usted el antiguo Ever Corrales? Bueno, ahora en este momento con un poco de nostalgia, porque fue un tiempo en el que estaba sin el Señor y fue bastante triste, un poco lamentable. Bueno, hermano Ever, pero ¿qué vivencias hubo? O sea, más o menos, ¿a qué edad usted empezó? Antes de conocer al Señor, ¿fue en la etapa de la juventud, de la adolescencia? ¿Qué etapa fue? Bueno, conocí al Señor de 20 años, aproximadamente ya estaba bastante joven. Y ese tiempo, lamentablemente, yo digo ahora que lo perdí en el mundo de esa manera. ¿Qué se dedicaba usted a? Bueno, mi vida se desarrollaba como la vida quizás de muchos jóvenes de esa edad, pero siempre con ese vacío en el corazón, porque la verdad es que ahora entendemos que el Señor Jesucristo llena el alma, llena el corazón de la persona. Amén, amén. Hermano Ever, y quería preguntarle también, dentro de ese núcleo familiar, ¿alguno era conocedor de la palabra del Señor? No, mi familia, siempre habíamos estado en lo que llaman las creencias tradicionales de todo el mundo, pero que alguien hubiese sido conocedor de la palabra de Dios, no, ninguno de mi familia. Ah, bueno. Amén, amén. Bueno, hermano Ever, yo tenía una pregunta para hacerle y es: ¿cómo inició usted en su vida cristiana? ¿Cómo fue ese paso para usted llegar al Evangelio? ¿Una mala noticia? ¿Un amigo? ¿Cómo sucedió eso? Ese es un momento, bueno, digamos, fue por medio de un amigo, un joven. En cierto día me habló del Señor, estábamos trabajando y en el trabajo el joven me habló del Señor y yo empecé a interesarme por las cosas del Señor. Amén, amén.
Cuando llegó su primer día en que estuvo en la iglesia, ¿cómo fue ese acercamiento hacia el Señor? ¿Cómo fue ese primer encuentro con Dios? El hermano Andrés, pues ese momento, yo creo que los que hemos conocido al Señor podemos decir que es maravilloso. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez fue algo muy especial porque sentí que ese día el Señor trató conmigo y fue algo muy maravilloso. Tanto que esta es la fecha y estoy gozoso en el Señor por eso. Amén, amén. En la vida de todo cristiano, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, siempre hay una persona que nos sirve como guía, que nos sirve para ese crecimiento espiritual. Hermano Ever, yo quería preguntarle si recuerda alguna persona, hermano o hermana, que le haya ayudado en ese crecimiento cuando estaba empezando su vida cristiana. Sí, había una joven en la iglesia que en ese momento era la líder de los jóvenes, era una muchacha muy entregada al Señor, llena del Señor, y era la que estaba encargada de visitar a los muchachos, de visitar a los jóvenes, los nuevos sobre todo, y ella fue una ayuda muy importante para mi vida espiritual. Estaba pendiente de si yo oraba, si yo cantaba, si yo iba al culto. Entonces todo eso fue de gran bendición, me ayudó para mi formación en la vida cristiana. Amén. Bueno, a todos los muchachos que nos están escuchando y nos están viendo en esta hora, quiero decirles que el Señor Jesús también se puede glorificar a través de un joven. Amén. Un joven también sirve como guía cuando alguien está empezando en los caminos del Señor. Amén. Amén, amén. Así es. Bueno, yo sé que queremos hacer muchas preguntas más, pero tenemos una sorpresa de último momento. Nos vamos a una pausa y en un momento ya le estaremos contando de qué se trata. Amén. 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 Bueno, ya estamos de vuelta con este hermoso programa especial y también ya está con nosotros nuestra invitada sorpresa del día, con nosotros la hermana Amanda, esposa de nuestro pastor Ever Corrales. Bienvenida, hermana Amanda. Bienvenida. Bueno, hermana Amanda, ya que se encuentra pues acá en compañía con nosotros, yo le quería preguntar, ¿cómo recuerda usted que empezó su vida en el Evangelio? Usted de pronto tuvo la gran oportunidad de nacer en una familia de pentecostales, de cristianos, o usted conoció al Señor cuando era joven, cuando era niña. Quiero que nos comente. Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Para mí es un placer estar aquí en este programa que ha sido de bendición. Amén. Y bueno, conocí al Señor cuando tenía la edad de 7 años. Comencé en la escuela dominical. Por la gracia del Señor, el Señor llegó a nuestro hogar por medio de mi padre. Amén. Bueno, qué bonita etapa que fue, pues conoció, ya como sabemos, la hermana Amanda conoció al Señor siendo una niña. La familia, nos contaba que es de la iglesia también. Sí, toda mi familia es de la iglesia. Somos un hogar de 11 hermanos y mi padre y mi madre. Conoció primero al Señor mi papá.
¿En qué ciudad o en dónde se empezaron a congregar, hermana? En la ciudad de Barranca, en la iglesia central de Barranca. ¿A qué edad fue que se bautizó, hermana Mari? Bueno, yo me bauticé a la edad de 14 años. El sentir lo tenía desde que tenía 10 años, pero fue prudente que los pastores me dijeron, espere un poco más, pero el sentir estaba ahí. Y a la edad de 14 años el Señor me rescató. Amén. Amén. Bueno, hermana Amanda, aquí voy a hacer una pregunta, porque quisiéramos saber de una experiencia grande que tuvo la hermana Amanda. Y es, hermana Amanda, ¿cómo fue la experiencia o esa experiencia que a usted le marcó su vida, que recuerde, que nos cuente, porque yo sé que va a ser un testimonio para muchos? Bueno, la experiencia que marcó mi vida fue estando muy joven. Era maestra de escuela dominical y estaba sirviendo al Señor y bueno, por desgracia tuve que ir a la cárcel por un incidente, pero sé que la mano del Señor estuvo siempre conmigo allí en ese lugar. Amén. Amén, amén. Bueno, yo sé, me imagino que también fue una etapa para usted evangelizar y a través de muchas mujeres que también desde allá de pronto sin ningún conocimiento, sin saber de Dios, y usted poderles llegar, porque a veces Dios voltea, o sea, unas cosas que solo las hace Él, que Amén, gira, amén. en un momento puede girar la vida 180 grados, pero es porque Dios quiere llegar con un mensaje a alguien que estuviera allá. ¿Recuerda alguna experiencia que hubiera compartido en el Evangelio a alguna persona o alguna persona que necesitaba de Dios? Amén. Bueno, creo que ese fue el primer momento en que Dios quiso que yo estuviera ahí, porque a veces uno de joven se ocupa a veces en unas cosas y Dios lo necesita a uno para que le sirva, ¿verdad? Amén. Amén, Y amén. más en la parte del evangelismo. Y creo que Dios me llevó allá para enseñarme de que Él me necesitaba para servir. Y fue de grande bendición, tanto para mí como para las internas que estaban ahí en la cárcel, porque en las noches, luego que nos entraban a las celdas, el Señor permitió que hiciéramos devocionales con las internas de ahí y con una guardiana. Amén. Amén, ¡Qué amén. bendición! Sí. Amén, amén. Dios sabe cómo ora y cómo toca y cómo usa sus instrumentos. Cuando Dios nos necesita, nos pone en el lugar donde Él nos necesita. Amén. Así Amén, es. amén. Y sabemos todos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Amén. Sí, Así es. porque Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito especial. ¿Sí? Amén. Podemos ver que el Señor los tenía para un propósito mucho más grande y especial. Y el Señor a veces nos permite a nosotros vivir algunas situaciones o circunstancias, pero es abriendo camino para ese propósito que tiene planteado para nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Yo también quisiera hacer una pregunta aquí a nuestros hermanos, a nuestros pastores invitados el día de hoy. Quisiera preguntarle, yo sé que muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando quisieran saber cómo se conocieron, cómo fue ese primer acercamiento entre ustedes, cómo fue si fue amor a primera vista, cómo hicieron, si asistían a la misma congregación. Bueno, sí, nosotros asistíamos en la iglesia central de Barranca y allí nos conocimos. Yo llegué a la iglesia de 22 años y bueno, llegué buscando del Señor, sediento del Señor. Dios trató conmigo y estaba pensando en primero ser lleno del Espíritu Santo, buscar del Señor, poder servirle al Señor, y Dios me concedió todo eso. Y ya estando, yo sentía que ya estaba satisfecho, ya estaba casi realizado porque tenía al Señor, tenía la salvación. Entonces fue cuando vi a esta hermosura de mujer por primera vez. Y bueno, ahí la conocí en la iglesia porque nos congregábamos en el mismo lugar. Y para la hermana Amanda, ¿cómo fue ese momento? Bueno, yo le estaba orando al Señor desde hacía muchos años atrás. Todavía era una adolescente, pero yo sabía que Dios tenía a mi esposo, en algún momento me lo iba a dar. Yo oraba al Señor, incluso sin él
estar convertido, yo ya estaba orando por él. Yo le decía al Señor que quería que fuera alguien que le sirviera a él, porque en mí estaba el sentir también de servir al Señor. Y bueno, fue un culto, después de un culto de jóvenes, que se me acercó el hermano Eber, y bueno, el Señor hizo la obra porque Él es bueno. Amén, amén. Amén. Bueno, mi hermana, yo quisiera saber de pronto cuál o cómo ustedes supieron que era el momento para casarse. ¿Cómo tomaron ustedes esa decisión? ¿O cómo el hermano se llenó de valentía para proponerle a la hermana Amanda? Bueno, sí, mi hermano, yo después que ya, como le dije hace un momento, yo llegué a la iglesia y me hice una prioridad y era de buscar al Señor primeramente. Amén, Me amén. hice como una especie me tracé unos objetivos. Quería ser bautizado, quería ser lleno del Espíritu Santo. Después le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. Y recuerdo que ese mismo año de haberme convertido, ese mismo año ya el Señor empezó a usarme en la iglesia. Yo empecé vendiendo unas paletas, después del culto salía a vender los helados para un fondo de la iglesia. Y bueno, yo dije, ya Señor, yo ya necesito conseguirme una novia para casarme, porque ya yo era un muchacho ya de 22 años. Y empecé a orarle al Señor. Empecé a decirle al Señor que esta joven que me gustaba, que si era la voluntad del Señor. Y después de un tiempo de haber estado orando y esperando, porque uno conoce la voluntad de Dios de esa manera, orando y esperando. Amén, amén. Y llegó el momento que yo consideré que ya era el momento para hablar con los padres de ella y decirles que yo me quería casar. Amén. Bueno, yo sé que está muy interesante todo el tema, pero pues vamos a un corte comercial y ya regresamos. Amén, amén. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero, y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar. Y a tu lado me siento especial. Te agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, es todo lo que esperaba, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello, el uno para el otro, es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero, y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar. Y a
Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa y siguiendo con el tema que llevábamos del noviazgo, sabemos que el noviazgo en Dios es muy diferente a un noviazgo en el mundo. Amén, Quisiera amén. que nos contaran la experiencia que tuvieron en el noviazgo, cómo se desarrolló el tiempo, de pronto los obstáculos que tuvieron. Bueno, hermano Fabio, pues gracias a Dios nosotros tuvimos un noviazgo muy bonito, ¿sí? Y fue una bonita experiencia porque el Señor nos ayudó mucho. Siempre procuramos de agradar a Dios, de buscar de Dios. Teníamos ese noviazgo en oración, en ayuno, buscando la dirección de Dios. Y fue un noviazgo que fue sano, ¿sí? Ahorita, digamos, lamentablemente se ven noviazgos y es un desorden, ¿sí? A veces el joven no espera, el joven se apresura, no se cuida, pero nosotros, pues por la gracia de Dios, llevamos un noviazgo muy sano. Yo la visitaba a ella en su casa y una que otra vez salíamos, pero salíamos acompañados, no salíamos solos por ahí, con tal de cuidarnos, de guardarnos en el noviazgo para Dios. Amén, amén. Bueno, y vemos que el resultado de este noviazgo, entonces uno se da cuenta que cuando uno hace las cosas bien, el Señor recompensa. Amén. Entonces también pues siguiendo con este tema, el matrimonio, ¿en qué momento sintieron que era el momento adecuado para casarse? ¿Cómo fueron los preparativos de la boda? Con los recursos, de pronto las familias, ¿cómo tomaron la decisión de ustedes? Bueno, eso fue una parte también muy especial, hermano Fabio, porque el Señor Jesucristo nos ayudó en todo y nos ha seguido ayudando, gracias a Dios. Pero realmente todo fue por la fe. La verdad es que en ese momento yo no tenía pues casi que ni un empleo fijo. Realmente yo no tenía un empleo fijo, pero estaba confiado que el Señor me iba a ayudar. Nosotros fijamos la fecha, decidimos, después de haberle orado al Señor y esperado, decidimos que ya era tiempo de casarnos, de unirnos en santo matrimonio, y cuadramos fecha y Dios nos aparejó todo para que pudiéramos hacer realidad ese sueño. Amén, amén. Quisiera preguntar a la hermana Amanda, sabemos que las mujeres van más al detalle del matrimonio, de esto. Quisiera que la hermana Amanda nos contara más a detalle cómo recuerda usted. La verdad fue que tuvimos un noviazgo de 5 años. En esos 5 años terminamos 3 veces. Pero como nosotros estábamos en la voluntad del Señor, el Señor volvía y permitía de que siguiéramos. Amén, amén. Ya en el último año me acuerdo que el hermano Ever me dijo: este año sí es para que nos casemos. Entonces, bueno, yo dije, de eso sentí como es, o sea, uno espera en el momento en que le diga, bueno, me voy a casar, pero es algo que en el momento cuando se escucha, a veces da sustico. Sí, pero no, con la ayuda del Señor fue todo bien, y como dice mi esposo, eso fue depender del Señor desde el noviazgo, porque como dice él, no tenía trabajo, pero yo sí le dije, consigue en dónde irnos a vivir. Y Dios le dio a él una casa y fuimos y vivimos ahí después que nos casamos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vemos que la confianza que da el Señor, amén. Porque mire que cuando uno hace las cosas en la voluntad de uno siempre lleva ese temor, como ese nerviosismo, pero cuando uno le entrega las cosas al Señor y cuando es de parte de Él, el Señor hace que las cosas fluyan, porque Él tiene todo organizado perfectamente. El principio del matrimonio, el adaptarse el uno al otro, porque sabemos que no es tanto el casarse, sino de ahí para adelante empieza un caminar. ¿Sí? El servicio, los dos como tenían, porque a veces las parejas discuten por el servicio, ¿sí? Porque de pronto el esposo dedica mucho tiempo. Entonces quisiera saber cómo fue esa parte. Bueno, eso fue otra experiencia. La verdad es que uno en el Señor va recibiendo experiencias muy bonitas que le fortalecen a uno la fe, porque cuando nosotros decidimos casarnos, lo hicimos por la fe en el Señor. Y bueno, estuvimos allí, salimos a un lugar después de casados, pero yo tenía una preocupación, yo no tenía empleo. Yo pensaba, ¿y entonces ahora qué? Porque como usted acaba de decir,
el todo no es ahí la boda y la emoción, sino que lo que viene ahora. Entonces, bueno, fuimos a la luna de miel, que todos conocen, se va uno a algún lugar, por la gracia de Dios pudimos ir a un lugar, y yo tenía esa preocupación, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque ya me había comprometido, es un compromiso con Dios y con mi esposa, pero después que regresamos de esa luna de miel, el Señor ya me tenía un empleo, me estaba buscando para trabajar en vigilancia privada. Y ahí empecé a trabajar y se me acomodaron las cosas. Amén. Bueno, hermano Ever, y aquí usted, gracias a Dios, le dio un empleo para poder sostener a nivel económico este hogar que formaba. Pero, ¿cómo recuerda esa primera experiencia donde Dios lo llama a usted al ministerio, al ministerio pastoral, como todos sabemos? Sí, mi hermana, la verdad es que, bueno, cuando yo me convertí al Señor, después que yo me bauticé, al mes de bautizado yo recibí el Espíritu Santo, en un mes de julio me acuerdo. A partir de ahí que fui lleno del Espíritu Santo, quedó ese sentir en mí de servirle al Señor. Yo quería servirle al Señor, tenía esa visión y empezó eso a trabajarme en el alma, en la conciencia, el deseo de servirle al Señor. Y bueno, fue un proceso largo, pero Dios ya me había hecho el llamado a mí hace rato. Finalmente, después de 10 años de estar esperando ese llamado, Dios me hizo el llamado para salir al ministerio. Cuando ya estábamos casados. Cuando ya estaban casados. ¿Y la primera obra dónde fue? Bueno, nuestra primera obra fue una obra misionera en un lugar conocido como El Llanito. Esa fue una obra que los pastores de la zona la abrieron como una obra misionera zonal. Esa fue la primera obra donde estuvimos encargados por la gracia de Dios. Recuerdo que el pastor que Dios usó para llevarnos a ese lugar nos dijo, bueno, ustedes ahora van a depender de Dios. Yo tenía que renunciar a mi trabajo de vigilancia para dedicarme de tiempo completo al servicio del Señor. Y efectivamente así lo hice. Después de 4 años de estar trabajando en vigilancia privada, renunciamos. Hablé con mi esposa y le dije, bueno, esta es la petición que hay, este es el llamado, si usted está de acuerdo. Mi esposa, pues que también tenía el deseo de servirle al Señor, dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y nos fuimos a servirle al Señor. Salimos de una iglesia de aproximadamente unos 200 creyentes para ir a una obra nueva, donde la primera dominical la hicimos mi esposa y mi hijo, los 3 hicimos la primera dominical. ¿Cómo se sintió usted, hermana Amanda, de saber este cambio? De cierta manera, obviamente, empezar de cero, depender de Dios. ¿Cómo lo tomó? Bueno, la verdad que las jóvenes, hablo con las jóvenes que le quieran servir al Señor. El ministerio, el Señor en todo momento, hay que saber que Él va a estar con nosotros. Amén. ¿Sí? Y que las bendiciones vienen de parte de Dios. ¿Sí? De pronto en mi casa nunca me hizo falta nada, pero recién casados y cuando llegamos al ministerio era ya depender del Señor. Y créanme de que aunque hubo dificultades y momentos difíciles, el Señor siempre estuvo ahí respaldando lo que Él había prometido para nosotros, que Él estaría con nosotros y no nos dejaría. Y hasta el día de hoy Dios nos ha fortalecido y nos ha sostenido. Amén. Ese es el gran testimonio que vemos cuando Dios llama al servicio a una pareja. Y la llama es un servicio por completo. Amén. Es depender 100% de Él, como lo hemos visto en nuestro hermano Ever y nuestra hermana Amanda. Aquí quería pautar otra parte, hermano Ever, ¿cuánto tiempo duró allá en esta primera obra? ¿Con cuántos se entregó? ¿Se acuerda cuántos creyentes? Bueno, nosotros duramos allá 2 años y medio y entregamos una membresía de unos 20 creyentes. Amén. En ese lugar. De ahí pasamos a Yarima, un corregimiento llamado Yarima, y pues allá también estuvimos como 3 años y medio en ese lugar. ¿Entró ese ministerio hubo algunas pruebas difíciles que ustedes hubieran visto en el trazo
O sea, hay a veces lugares donde uno ve que de pronto o la gente es demasiado codependiente al catolicismo o a otras cosas. ¿Se chocaron? O sea, porque yo sé que imagino que había gente mayor que era en el pueblo, ¿no? Sí, bueno, siempre se encuentran algunas dificultades en el servicio al Señor, dificultades en el sentido de pronto económico, como son obras misioneras, de pronto no es muy, la economía de pronto no es muy floreciente, y en la iglesia o en el grupo de personas, y siempre hay algunas dificultades en eso. Pero uno va confiado porque sabemos que le servimos al Señor y el Señor provee todas las cosas. En Yarima habían algunas dificultades con algunas personas, algunas dificultades, y eso hacía que la gente no se quisiera convertir al Evangelio, que no, los poquitos hermanos salían a evangelizar y la iglesia y el pueblo rechazaba el mensaje. Y eso para uno de pastor es duro, porque uno quiere que la gente se convierta, y uno quiere ganar almas, pero uno va aprendiendo que la obra la hace el Señor. Y uno aprende a esperar, y hasta que Dios dé el resultado en la obra. Amén. ¿Y otras obras adicionales? ¿Cuántas obras ha estado, hermano Ever? Bueno, por la gracia de Dios, sí, hemos estado en 5 lugares como pastores. 18 años pastoreando una congregación, hemos estado en 5 lugares por la gracia de Dios. Mi hermano, yo le quería preguntar, porque para nadie es un secreto, ustedes hacen una muy bonita labor, una hermosa obra, ¿verdad? Y yo pienso que ustedes no tenían en sus mentes, y fue la hermosa y maravillosa obra carcelaria que el Señor les encomendó a ustedes. ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo llevan en esta hermosa obra? Yo quiero que pronto nos cuenten a todos los que nos están viendo. Sí, mi hermano, bueno, la obra carcelaria, el trabajo con los internos, cuando yo estaba en una congregación aquí llamada Acapulco, el lugar, me encargaron de visitar, de trabajar la cárcel como oficio. Yo iba cada 15 días a visitar la cárcel, pero tenía una congregación. Y en ese lapso de tiempo fueron 3 años trabajando así en la cárcel. Y bueno, Dios colocó el sentir de ver esa necesidad que está en esas personas internas, la necesidad que tienen. Entonces, hace un año ya tengo oficialmente como capellán, tengo 1 año de ser ya colocado oficialmente, pero hace 3 años ya estaba trabajando con los internos. Bueno, ¿y cómo ha sido para la hermana Amanda esa experiencia de trabajar en la cárcel con mi hermano Ever? Bueno, la experiencia yo creo que fue algo nuevo, porque después de tener congregación, la congregación nuestra iba a ser los hermanos internos de la cárcel, y ya no, de pronto íbamos a sentir como ese apego de los hermanos, ¿sí? Aunque gracias a Dios el Señor nos ha permitido estar aquí en la iglesia de la Cachuela. Y han sido nuestra familia. Porque gracias al Señor Dios los ha usado mucho a ustedes para que nosotros nos sentamos en casa. ¿Sí? Y yo creo que ese apoyo que nos han dado ha ayudado a la obra carcelaria. ¿Sí? Y Dios nos permitió también salir de la iglesia de la Floresta a comenzar. En ese tiempo allá era el pastor hermano Carlos Jiménez, mi hermano. Y ahorita también en la obra carcelaria, comenzar otra vez, ha sido una bendición también para nosotros, porque ya tuvimos esa experiencia antes, ¿sí? Y Dios ahora nos ha respaldado en este trabajo, y pienso que servirle al Señor es lo más hermoso. Amén. Gloria a Dios. Estemos en congregación o tengamos la congregación en una cárcel, yo creo que es algo muy hermoso servir a Dios en donde Él nos ponga. Amén. Mi hermana, ¿y en qué cárceles han tenido la oportunidad de estar? ¿En dónde están en este momento predicando el Evangelio para salvación? Bueno, ahorita personalmente yo atiendo la cárcel de máxima seguridad de aquí de Girón, Palo Gordo, es la cárcel de máxima seguridad. Personalmente estamos atendiendo esa, pero estoy coordinando 5 cárceles más aquí en el distrito 30, o sea que son 6 por todas. Y bueno, ha sido una tremenda bendición
aquí en la cárcel de Palo Gordo tenemos 60 bautizados ya. Amén. Dios está rescatando a esos hombres que están doblemente cautivos. Y es maravilloso ver cómo Dios trata a una persona independientemente del problema que haya hecho, de lo malo que se haya portado. Podemos ver cómo Dios tiene misericordia y transforma a esas personas sin importar lo que hayan hecho, sino que se arrepientan y Dios los ha salvado. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quería también de esto, hablando acerca de la obra carcelaria, la hermana nos contaba que ella estuvo un tiempo en la cárcel. Me llama la atención lo que el Señor hace, que le permitió estar allá para después traerla a este momento de estar trabajando en la obra carcelaria. Yo quería hacer aquí un pequeño receso para contar lo que el Señor hizo también en mi vida. Yo en un tiempo también estuve como 3 días, el Señor me guardó de caer preso, pero ahorita estoy acompañando al hermano Ever a la obra carcelaria y uno siente como eso que ellos sienten estando allá. Entonces uno predica con más, como con una experiencia vivida y con más amor, ¿sí? Porque uno sabe lo que se siente. Bueno, la verdad ha sido muy fortificante escuchar el testimonio tan hermoso de los dos, lo que Dios ha hecho en esta pareja, el gran ejemplo que nos da. Pero no sé, nos gustaría obviamente de parte del hermano Bebe y la hermana Amanda escuchar un consejo. La hermana Amanda que nos puede dar un consejo a nosotros las damas y el hermano Bebe pues a los hombres, y tocar a aquellos jóvenes que están dispuestos también al servicio. Porque así como él tuvo el llamado, en ningún momento lo rechazó, y de pronto que hayan corazones dispuestos para que Dios toque en obras misioneras o así sean obras de evangelismo en cualquier parte, porque cualquier trabajo que se haga en la iglesia es para Dios. Amén, amén. Así es. Entonces, hermana Amanda, ¿cuál es su consejo para nosotros? Bueno, yo le diría a las hermanas, a las jóvenes, y bueno, Dios también puede llamar a mujeres que están, bueno, ya pasaron de pronto de su edad de juventud, pero que Dios las llama con un hombre que ya ha tenido el llamado. Quiero decirles de que el servicio al Señor es lo más hermoso que he venido diciendo, y que no tengan miedo a servir a Dios, que no tengan miedo a servir a Dios, porque el que coloca el sentir ahí es el que respalda. Que Dios es el que está ahí para siempre ayudarlas en el momento en que lo necesiten. Sé que hay mujeres que en este momento están sirviendo a Dios y de pronto están diciendo, yo me equivoqué. Yo creo que Dios permite las oportunidades de servirle a Él para que nosotros amemos más esta obra. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Y que en ningún momento, gracias a Dios, en el tiempo en que Dios me ha permitido conocerlo a Él desde que estaba muy pequeña y estar en el ministerio, nunca he pensado dejar al Señor, porque creo que es lo más lindo que me ha podido pasar en mi vida. Amén. Creo que a muchas jóvenes también el Señor las puede usar y ser de grande bendición. Gloria a Dios. Amén, aquí vemos esa convicción. Hermana Amanda, hay que tener esa convicción firmemente, tanto nosotras las damas plantadas. Y bueno, hermano Weber, ¿cuál es su consejo para los jóvenes? Sí, mire, lo más importante, yo he pensado que después de la salvación, la familia y el servicio a Dios es lo máximo. Amén. Yo animo a los jóvenes y los invito para que, si desean servirle al Señor, si sienten que Dios les hace un llamado, que se guarden, para Dios. Como les estuve diciendo, yo esperé 10 años con ese sentir, con ese llamado, pero Dios me permitió esos 10 años guardarme para el momento preciso. Entonces yo les digo a los jóvenes que se guarden, si desean servirle al Señor, que se guarden y que esperen, que si Dios les hace el llamado a un ministerio especial, que no se descuiden, que se conserven allí para Dios, que en su momento Dios les hace el llamado. Amén. Porque servirle al Señor es lo máximo, Amén. lo más hermoso que puede haber. Amén. Es servirle al Señor. Entonces mi consejo sería eso, que se guarden. El joven que de pronto, el joven a veces quiere, digamos, tener una novia en la iglesia. Entonces es importante que el joven también hable con la novia, hable con la joven, para que más adelante esa joven no le vaya a estorbar el servicio.
Amén. Porque conozco casos de hombres que ahorita se lamentan porque ya se casaron y ahora entonces la novia no le gusta que le sirva al Señor, la esposa ya no quiere que le sirva al Señor, y eso es un impedimento. Entonces es importante que el joven que empiece a formalizar un noviazgo hable con la joven y le plantee eso. Si quiere servir al Señor, si se llega a dar el caso, ¿qué harían? ¿Cómo van a reaccionar? Es importante para que no tengan un estorbo más adelante. Los dos tener el mismo sentir. Amén. Amén. Muy importante. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos llegado al final del programa, pero quisiéramos recordar las redes sociales en las cuales nos pueden seguir. Bueno, nuestras redes son Facebook, Twitter e Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Tachuela. Amén, amén. Bueno, también queremos agradecer a nuestro pastor hermano Ever Corrales. Amén. Y a su Amén, esposa, la hermana Amanda. Amén. Gracias, hermanos, por aceptar nuestra solicitud y por estarnos acompañando en este día. Y ha sido de gran bendición para nosotros y también Amén. para los que están viendo y escuchando en este momento. Amén. Y bueno, una vez más decirles que el Señor los bendiga, que los guarde y que sepan que todos los propósitos y los proyectos que tengamos en el Señor se pueden cumplir. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios bendiga.